Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un muy buen día. Mi nombre es Fernando Javier Gómez Chuc y estudio en la Universidad Autónoma de Campeche, en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, y curso actualmente el sexto semestre de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo. A continuación, les presentaré un video explicativo acerca del espectro infrarrojo y de masas de la cafeína, como parte de mi evaluación para el examen de competencias de la materia de métodos espectroscópicos. Para comenzar, podemos definir a la cafeína como una sustancia que se encuentra de forma natural en las hojas y las semillas de muchas plantas. También la puede fabricar el ser humano y añadirle a algunos alimentos y bebidas. La cafeína es una droga porque estimula el sistema nervioso central, aumentando el nivel de alerta. A la mayoría de la gente le produce una inyección de energía y una mejora del estado de ánimo, ambos de carácter temporal. Se encuentran en el té, el café, en muchos refrescos, los medicamentos para aliviar el dolor que se les conoce como analgésicos y otros medicamentos y suplementos de venta sin receta médica. En su forma natural tiene un sabor muy amargo, pero la mayoría de las bebidas que la contienen están lo bastante procesadas como para camuflar o disimular ese sabor. Entre las propiedades farmacológicas que podemos encontrar acerca de esta sustancia, se encuentra que la cafeína es el estimulante leve psicoactivo más consumido en el mundo. Este ejerce diferentes efectos sobre diversos sistemas de nuestro organismo. Es un estimulante del sistema nervioso central, el sistema respiratorio, el aparato cardiovascular y permite a algunos músculos mayor facilidad a la contracción. Las acciones farmacológicas más significativas son las ejercidas sobre el sistema nervioso central y el aparato cardiovascular. Ahora, hablando sobre la espectroscopía infrarroja, esta es una técnica de análisis de sustancias en el estado gaseoso, líquido o sólido, tanto cristalinas como amorfas, mediante su espectro de absorción o reflexión en el rango infrarrojo del espectro electromagnético, permitiendo así la identificación de compuestos químicos a través de la determinación de la frecuencia a la que los distintos grupos funcionales presentan bandas de absorción en la región de infrarrojo. En principio, cada molécula presenta un espectro infrarrojo característico que se le conoce como huella dactilar, debido a que todas las moléculas, excepto las especies diatómicas o mononucleares, tienen algunas vibraciones que, al activarse, provocan la absorción de una determinada longitud de onda en la zona del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo. De esta forma, analizando cuáles son las longitudes de onda que absorbe una sustancia en la zona del infrarrojo, se puede obtener la información acerca de las moléculas que comprenden dicha sustancia, en este caso hablando de la cafeína. Ahora bien, en el eje de las X se encuentra indicada la intensidad de la radiación infrarroja, en el número de onda, que es en centímetros a la menos 1, y en el eje de las Y se encuentra indicada la intensidad de radiación infrarroja absorbida. Como se puede observar en las figuras, el espectro consta de una serie de picos o bandas de absorción, los cuales se ubican a diferentes posiciones y tienen alturas y anchuras diferentes. Obviamente, la composición mayoritaria de la cafeína se ve reflejada en el espectro. Sus picos asociados a estas sustancias se encuentran señalados en el espectro. En forma general, este espectro infrarrojo se divide en dos partes. La primera es el infrarrojo medio, que se encuentra entre 4000 y 1500 centímetros a la menos 1, la cual se conoce como la región del grupo funcional. En esta región los picos provienen de vibraciones de enlaces que se encuentran presentes en las moléculas consideradas como grupos funcionales. Los picos que aparecen en el infrarrojo lejano se encuentran entre 1500 y 500 centímetros a la menos 1, y es otra región a la cual se le denomina como región fingerprint o de huellas dactilares, y son generadas por varias vibraciones de enlaces presentes en la estructura o esqueleto de la molécula. De ahí el nombre de huella digital, al provenir de estructuras únicas de cada molécula o de un grupo de moléculas. En este ejemplo tenemos el espectro infrarrojo de la cafeína sólida en pastillas de bromuro de potasio, que se ilustra en la figura A. Muestra dos bandas relativamente intensas situadas en 1705 y 1659 centímetros a la menos 1, que tienen su origen en las vibraciones de tensión de los grupos carbonilos, y otras dos, menos intensas, centradas entre 1600 y 1550 centímetros a la menos 1. Por otra parte, la cafeína tiene una solubilidad elevada en agua caliente y es muy soluble en cloroformo, un solvente orgánico con amplias ventanas de transparencia en el infrarrojo medio, como se puede observar en las figuras B y D. Las bandas de la cafeína están localizadas en una región espectral donde el agua presenta intensa absorción de radiación infrarroja, como puede verse en la figura C, mientras el cloroformo muestra transparencia. Esto se aprecia en la figura B, que presenta el espectro correspondiente a un estándar de cafeína en cloroformo, así como del blanco del disolvente, donde se observan con claridad las 4 bandas del analito. Ahora, hablando sobre la espectrometría de masas,
Esta se le define como una técnica analítica que permite estudiar diversos compuestos de la naturaleza, tanto orgánicos como inorgánicos o biológicos, así como obtener información cualitativa o cuantitativa. Mediante el análisis por espectrometría de masas es posible obtener información de la masa molecular del compuesto analizado e información estructural del mismo. No obstante, también permite detectar su presencia y cuantificar su concentración. El proceso en sí tiene lugar en la fuente de ionización y los iones generados son acelerados hacia un analizador y separados en función de su relación masa-carga mediante la aplicación de campos eléctricos, magnéticos o determinando el tiempo de llegada a un detector. Cuando los iones llegan a este, producen una señal eléctrica que se envía al ordenador. El registro que se obtiene se llama espectro de masas y en general es una información bidimensional que representa un parámetro relacionado con la abundancia de los diferentes tipos de iones en función de la relación masa-carga de cada uno de ellos. El espectro de masas de una muestra es un patrón que representa la distribución de iones por masa en una muestra. Es un histograma que generalmente se adquiere utilizando un instrumento llamado espectrómetro de masas. No todos los aspectos de masas de una sustancia dada son iguales. Por ejemplo, algunos espectrómetros de masas rompen las moléculas del analito en fragmentos y otros observan las masas moleculares intactas con poca fragmentación. Un espectro de masas puede representar muchos tipos diferentes de información según el tipo de espectrómetro de masas y el experimento específico aplicado. Sin embargo, todas las gráficas de intensidad contra masa-carga se conocen como espectros de masas. En la imagen tenemos el resultado del análisis de 3.650 árboles de café con espectrometría de masas. Las diferentes señales son indicativas para la presencia y la concentración de metabolitos. Por ejemplo, se pueden identificar la cafeína y la clorofila. La cafeína es un criterio importante de la calidad del café. La clorofila, por otro lado, es necesario para el proceso de la fotosíntesis. El eje X representa una relación entre la masa de un ion dado y el número de cargas elementales que lleva. Esto se escribe como el Standard Fact M/Z, para denotar la cantidad formada dividiendo la masa de un ion por la unidad de masa atómica unificada y por su número de carga. Dado que un eje X del espectro de masas representa una relación entre la masa iónica y el número de cargas elementales que un ion dado transporta, contiene información de masa que puede ser extraída por un espectrometrista de masas. El eje Y de un espectro de masas representa la intensidad de las señales de los iones. Cuando se usan detectores de conteo, la intensidad a menudo se mide en conteos por segundo. Cuando se usa una electrónica de detección analógica, la intensidad se mide típicamente en voltios. En la mayoría de las formas de espectrometría de masas, la intensidad de la corriente de iones medida por el espectrómetro no representa con precisión la abundancia relativa, sino que se correlaciona con ella. Por lo tanto, es común etiquetar el eje Y con unidades arbitrarias. Como podemos observar, el pico del espectrograma que aparece con valor más elevado de masa-carga que corresponde a la molécula ionizada sin fragmentar y recibe el nombre de masa patrón. Esta masa patrón nos va a permitir determinar con rapidez y precisión la masa molecular, siempre que se opere con una tensión de ionización no excesivamente elevada, lo cual producirá la fragmentación total de la molécula. El pico mayor del espectrograma se llama pico base. Normalmente la altura de este pico se toma como valor 100 y las intensidades de los demás picos se expresan en porcentajes de la intensidad del pico base. Bueno, pues esto ha sido todo por este video. Espero que haya sido de mucha ayuda para que hayan entendido un poco sobre las bases acerca de la espectrometría de infrarrojo y de la espectrometría de masas, en este caso enfocado sobre la sustancia que es conocida como la cafeína. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima.